¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción o obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora donde nos estés escuchando y el país en donde te encuentres. Yo soy Arturo, soy tu amigo y soy la voz de Espiritualidad y Sobriedad Podcast. Este podcast que hacemos con información acerca de adicciones, codependencia y otras obsesiones peligrosas que te traen ese problema que estás tratando de dejar. Hoy te doy la bienvenida a un súper programa porque yo se los había dicho desde que empezamos, vamos a tener opiniones médicas de psicólogos, de psiquiatras, y este es nuestro primer programa que logramos la opinión y la entrevista de un especialista en adicciones. Les voy a presentar enseguida a nuestro invitado, esperando que les guste y que esta información les sirva para acabar con ese infierno o disipar esas dudas que tienen. Bienvenidos a este programa, por favor no se me despeguen, va a estar bien bueno. ¡Ánimo, ánimo! Y bien, amigos, pues una vez que les di la bienvenida a este programa, les voy tengo el gusto y el honor de presentarles hoy a nuestro invitado en el programa, el doctor Gerardo González Torres. Él es especialista en adicciones y tiene una maestría también en adicciones. Ahorita nos va a explicar a qué se dedica y cuál es su ocupación dentro de esta profesión médica, cuál es la rama en la que él se desempeña. Estoy de entrada bien agradecido, doctor, de que me hayas concedido esta entrevista, porque para mí es importantísimo que la gente esté informada respecto a los aspectos médicos de esta terrible enfermedad a la que combatimos día con día aquí en Espiritualidad y Sobriedad Podcast. Bienvenido, mi doc, ¿cómo estás? Muy bien. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes y lógicamente que me des también la oportunidad de dar a conocer todo este problema y que se conozca bien de este problema de la enfermedad de la adicción y cómo afecta básicamente a aquellas personas que ya la padecen y a aquellos que de alguna manera creen que no están enfermos, pero que de alguna manera ya perdieron el control con respecto a las sustancias, o sea, aquellos que dicen que son funcionales, aquellos que dicen que de alguna manera no tienen problema y que lo controlan. Que lo pueden controlar. Exacto, y que de alguna forma no se pueden detener porque lo siguen haciendo y no se dan cuenta de los daños que se generan y los que están generando y a los que se exponen de alguna forma, ¿no? Y esto pues estamos hablando básicamente de los jóvenes y los no tan jóvenes en este caso también. Entonces, gracias por la invitación y pues bueno, pues estamos para servirte y bueno, empezamos si gustas tú con las preguntas. Adelante. Gracias, mi doc. Gracias a ti. Oye, ¿tú qué estudios tienes dentro de la medicina y hacia dónde se dirigió tu práctica profesional? Bueno, primero soy médico cirujano, egresado de la UNAM, posteriormente hice una especialidad en adicciones y después una maestría en adicciones. Tengo 33 años trabajando con pacientes con problema de adicción, pues principalmente en clínicas específicas y enfocadas al proceso de la rehabilitación de pacientes con problema de adicción. O sea, bueno, amigos, aquí un paréntesis de volada. Yo cuando estuve en la clínica interno tuve el gusto de conocer al doctor Gerardo. No lo conocía yo con tanto gusto en ese entonces, doctor, porque me quitaste mi Ribotril y me lo tiraste a la basura. Uh-huh. Pero después te adquirí un gran respeto por las pláticas que dabas, porque nos informabas a las personas que estábamos internas de las características médicas de la enfermedad de la adicción, y de eso es de lo que me gustaría que nos hablaras el día de hoy. ¿Cómo ves, mi doc? Pues muy bien, mira, qué bueno que la preocupación que tienen y ahora sí que de extender toda esta información. Quiero hablarte básicamente del por qué esto es una enfermedad, cómo se desarrolla la enfermedad, quiénes están expuestos al problema de la enfermedad y cómo de alguna manera la enfermedad se manifiesta. Y bueno, pues al hablar de enfermedad hay una situación muy importante con respecto a las adicciones. Muchas de las veces no se cree que es una enfermedad. El principal problema de la adicción es ese, de que la gente no cree que están enfermos y le ponen varios nombres o varias connotaciones, como puede ser que es un vicio, que es un mal hábito, que es una situación de fuerza de voluntad. Todo eso pues definitivamente sí, lo queremos ver, efectivamente tiene mucho sustento y mucho peso. Mas sin embargo, realmente dicen por ahí que las enfermedades no se eligen y se dice por ahí que las adicciones sí se eligen. Entonces aquí es donde entramos en esa verdadera controversia y entonces decimos que toda elección es una conducta.
y una conducta es una elección. Entonces, por ende, podríamos decir que efectivamente la adicción pues es un proceso de elección, solo que aquí el verdadero problema donde ya le quitamos esta situación es donde hablamos de que para el paciente alcohólico, el paciente adicto pueda dejar de consumir, tenemos que ayudarle a elegir. Esa es la verdadera problemática de esto. Entonces, donde el paciente pierde esa capacidad de elección, ese es el punto, y es donde esto se convierte en una adicción. Entonces pierde su capacidad de elección porque hay algo que se manifiesta a nivel del sistema nervioso, donde hay una situación de mucho placer con respecto a la droga, o en este caso droga, pongo inclusive el alcohol. Pero para esto pues se requiere que se conjunten varios elementos. Estamos hablando desde elementos genéticos, sociales, culturales, familiares y neuroadaptativos. Neuroadaptativos me refiero básicamente a los procesos que hay del cerebro, de cómo se empieza a acostumbrar al uso de una sustancia. Pero bueno, antes de eso estamos hablando de los genéticos, que también estudios que se han hecho por múltiples investigadores donde se habla del aspecto genético, que la gente ya trae una carga en ese sentido. Y estamos hablando que es muy parecido a lo que viene siendo la diabetes, a lo que viene siendo la hipertensión, a muchos de estos eventos. Y entonces esto nada más es situación de tiempo y que entres en contacto con la sustancia. Este es el punto de lo que se requiere, y entonces el elemento genético, pues bueno, ahí está presente, pero también se habla de que no tiene fuerza, que este elemento genético no tiene la fuerza necesaria para poder decir, ya vengo dentro de ti, vas a ser alcohólico, vas a ser adicto. No tiene esta fuerza básicamente el proceso genético. Requiere de otros elementos, y en este otro elemento estamos hablando de elementos sociales, donde pues lógicamente todo mundo en determinado momento de nuestra vida empezamos a entrar en contacto con sustancias, por razón de la que tú quieras, pertenecer, por soledad, por todo lo que tú gustes. Y entonces estamos hablando que la persona empieza a hacer contacto. Y aquí me atrevo a hablar mucho de los jóvenes con la situación de pertenecer, y sin darse cuenta a lo mejor que se sienten solos, y sin darse cuenta que están en un proceso de cambio específico con respecto a su edad, con respecto a los procesos de su estilo de vida. Entonces el joven no se da cuenta, el chavo no se da cuenta de esto, y empieza a hacer uso de algunas sustancias que creen que son inocuas o son inofensivas. Y entonces el elemento social conjuntado con el elemento genético empieza a generar un verdadero problema, y se echa a andar ese reloj biológico que traes en el aspecto genético, y tarde que temprano va a llegar un momento donde no va a poder parar, porque ya se conjuntan otros que vienen siendo el neuroadaptativo. Pero antes de eso hablo de estar el factor de tipo social, viene un factor cultural también. En México, al menos, que es donde vivimos, en México, y quiero suponer que a nivel mundial o a todos los niveles, hay una situación de cultura donde nos quieren enseñar a consumir. Esa es una parte importante, ¿no? Sí, claro. Esa es una donde papá, mamá, el tío, el abuelo, todo el mundo, quiero que consumas en la casa porque queremos verte y te queremos enseñar para que aprendas, sin darse cuenta que si trae un elemento genético nunca va a aprender. Ese es el problema. Y la otra de cultura, pues al menos hablo en México, de acuerdo a nuestra cultura, pues festejamos por todo y por nada, ¿sí? Entonces esa es una de las cosas importantes. Si gana algún equipo del que a mí me encanta, pues es situación de festejo. Si pierde, es situación de festejo también y consumir. Y si empata, pues también vamos a consumir. O si se nos muere alguien o nace alguien, también vamos a consumir de dolor o de alegría. Entonces ese es uno de los verdaderos problemas que hay, y son situaciones culturales. Entonces conjunta lo genético con lo social y lo cultural, y empezamos a tener una verdadera, pues ahora sí que situación de cultivo para que se desarrolle una enfermedad. Y entonces ahí es donde viene el problema de la adicción. Pero viene otro elemento importantísimo, que es el elemento de tipo familiar. Cómo la familia se involucra en todo esto. Hasta donde la familia, no es que la familia sea culpable de que una persona se haga adicto, sino que una familia es responsable de muchas cosas para que el adicto empiece a generar. Y entonces la familia, estamos hablando que en este caso, pues entra en un proceso del dichoso amor, o el famoso amor. Y sí es cierto, el famoso amor ahí tiene mucho que ver, y es donde se le da al paciente el amor que el paciente quiere y no el amor que el paciente necesita. Esa es una parte importante. Entonces, donde la familia empieza a dar todo aquello que el paciente demanda, sin un límite. Y la familia pues se siente a gusto, o en su momento es de querer resolver problemas dando todo lo que el paciente cree que necesita, sin darse cuenta que le está ayudando a destruirse. Y es ese amor que el paciente quiere y no el que necesita. Entonces, aquellos dichos que tenemos muy marcados aquí en México, donde a mí no me gustaría que mi hijo sufriera lo que yo sufrí, sí, claro. pobre, cómo está, o sea, realmente no me gustaría que esté triste y vaya a ver ser como para que ver qué tiene que hacer
para que esté contento, cosas por el estilo se manejan constantemente en la familia sin darnos cuenta que el paciente está haciendo cosas que lo van a destruir, y ya cuando entra en el proceso del consumo de que pues a todo mundo le pasa. No pasa nada, o sea, pues tráele algo para que se componga porque está muy mal, ¿no? O le arreglo el problema porque chocó, o le arreglo la situación del trabajo, cosas de esas por el estilo, y entonces ahí es donde nace otro tema importante que se llama codependencia, ¿no? Entonces ese es otro de los puntos importantes, que es una enfermedad también muy grave en el familiar del adicto. Pero hablando del adicto, en este caso se encuentra una familia, entonces pon lo genético, pon lo social, pon lo cultural y pon lo familiar, que es una cosa excelentísima para que se desarrolle la enfermedad. Esto es como un coctelito, ¿no? Se van dando los elementos y llega un determinado momento en que la persona, el nene, se vuela la barda. Se va a ir por todos lados y pues lógicamente encontró todo para poder desarrollar la enfermedad, y es donde la familia de alguna manera cree que le está ayudando, y sí lo está ayudando a destruirse, y eso es lo que no se da cuenta, y creyendo que con amor lo va a salvar, y lo único que el adicto le roba es el amor. Eso es lo único que no se da cuenta la familia, ¿no? Entonces ese es uno de los verdaderos problemas que vamos encontrando constantemente, y es a lo que nos enfrentamos, al menos yo en 33 años que llevo trabajando con adictos. Nos enfrentamos a eso, ¿no? Muchas familias que cuando les hablamos de poner límites, es lo que ellos no quieren hacer, porque sienten que los tienen que salvar, que los tienen que ayudar, porque son los que no pueden, cuando son los pacientes que de alguna manera tienen una capacidad impresionante de hacer 20,000 cosas, pero la familia no se quiere dar cuenta porque quiere seguirlo rescatando, y a lo mejor le conviene, pongo entre comillas, a lo mejor le conviene seguirlo arreglando o viendo su vida, porque de lo contrario, ¿qué haces como familiar si ya no tengo a quién estar viendo, ¿no? Pero bueno, ese es un poquito más amplio el punto, pero bueno, es una familia que está ahí. Entonces conjunta lo genético, lo social, lo cultural y lo familiar, y entonces tienes un caldo de cultivo perfecto para un excelente adicto. Esto es una de las cosas que hay, muy interesantes, y entonces vemos de ahí que nos falta uno de los elementos que desde mi punto de vista es uno de los más importantes. Este elemento básico de lo que es para mí de los más importantes, como médico lo digo, es el proceso de neuroadaptación, cómo mi cerebro se acostumbra al uso de una droga. Sí, eso es interesantísimo. Es muy importante, y es excelente, y es creo que uno de los puntos que muy pocas veces vemos, ¿no? O que de veras se trabajen directamente. Ese es uno de las partes importantes, porque yo hablo de una situación de placer. Hablo del placer que generan las drogas. Todas las drogas van a generar un placer, por eso es que se engancha el adicto a la droga, porque genera placer. Es un placer enorme, es un placer muy extremo, en el cual el paciente pues cambia todo por ese placer. Y es genial, porque cada vez que consumes una droga llega a nivel cerebral, y cerebral estoy hablando de una parte de nuestro cerebro que es el cerebro medio, que es la parte más primitiva. Se genera dopamina, una sustancia que genera placer. Esta sustancia se desarrolla, se va a una parte del cerebro que se llama núcleo accumbens, donde básicamente genera una descarga de dopamina, y pues lógico, de ahí al área frontal. Y entonces esto va generando un proceso placentero impresionante, y en el momento que el placer se generó, tenemos varias sustancias en el cerebro. Y los que me escuchen que conozcan un poco de esto del cerebro van a entenderlo perfecto, y los que no también me van a entender, porque hay otra parte del cerebro que se llama frontal, que trabaja con una sustancia que se llama glutamato. Y este glutamato baja y hace una marca que nunca se va a olvidar. Nunca se va a olvidar, y entonces por eso dice el programa, que es genial, el programa de AA, que dice alcohólico hoy, alcohólico o adicto para siempre, porque el glutamato hizo una marca permanente en el cerebro que nunca va a olvidar el placer que generó la droga. Eso es genial, digo genial en el aspecto fisiológico, pero es bastante devastador para el que padece la enfermedad. Entonces ahí es donde el paciente se requiere que esté en programas constantemente para poder trabajar el problema de su adicción. De lo contrario seguirá consumiendo, porque el placer es enorme. Porque aquí la pregunta sería, ¿cómo es que un paciente alcohólico, cómo es que un paciente adicto tiene una familia a un lado, tiene un trabajo a un lado, y que tiene un éxito impresionante, y prefiere seguir consumiendo que estar con todo esto? Porque el placer generado por una sustancia es mayor que el placer que me puede generar un amor natural. En pocas palabras, está generando un placer ficticio, un placer que no existe. En pocas palabras, está esclavizado esa persona a una sustancia con un placer no real.
y entonces es mucho más alto o mucho más grande este placer con la sustancia que el placer natural que tenemos. Entonces ese es el verdadero problema de la enfermedad y es como se va desarrollando. Entonces es un verdadero lío que hay en todo esto. Entonces por eso las clínicas tenemos que trabajar en ese aspecto. Ok. Oye, Doc, sí, alguna vez nos platicabas esto, yo te he escuchado hablar en conferencias de este famoso surco, de esta marca que deja, nos explicabas que era como un surco que deja y este placer artificial, digamos, creado por la sustancia y que sustituye o desplaza a los verdaderos, ¿no? Así es. Esto también tiene que ver, Doc, esta es una pregunta mía, con la cantidad de consumo y la frecuencia del consumo, etcétera, etcétera. No, no necesariamente, o sea, ese es uno de los grandes mitos donde se piensa que para ser adicto tienes que consumir grandes cantidades y por mucho tiempo. Pues desafortunadamente no. Aquí la situación es de que la persona cuando empieza a consumir algún tipo de droga, la que gustes, y si es esa droga, lo voy a poner así, o sea, el cerebro, ahora sí que más que le guste la droga, quiere a la droga. Ese es el punto. Entonces tu cerebro como que capta la sustancia y dice, esta es la sustancia que me gusta. Por eso es que vemos a muchos alcohólicos, muchos adictos que dicen, yo he consumido de todo, pero la que me encanta es esta. Su organismo tiene una predilección por una sustancia, esa es la que le genera placer. Y ese es el punto, o sea, realmente cantidad y tiempo no nos habla tanto de que vas a ser alcohólico o adicto, ¿no? El simple hecho de que mucha gente que si la ves consumiendo constantemente, con cierta regularidad, pero trabaja y estudia, la pregunta sería, ¿por qué consume con tanta regularidad? Porque hay un placer a nivel cerebral, no hay de otra. Nada más es tiempo de que este elemento se rompa y pierda la capacidad de control. Cuando tiene la pérdida del control es cuando esa persona va a empezar a pedir ayuda. Pero desde antes ya está teniendo un problema porque ya o falta o ya se levantó mal porque está pues con la famosa cruda que se dice o resaca que se les dice, pero dice no vuelvo a consumir y lo vuelve a hacer. ¿Por qué lo vuelvo a hacer? Porque tu organismo se le olvida lo desagradable y solo se acuerda de lo agradable y la sustancia genera un proceso agradable. Entonces ese es el punto de la enfermedad. Y entonces cuando se rompe ese famoso control que se habla, entonces es cuando el paciente empieza a tener problemas. ¿Y por qué hablamos aquí de la fuerza de voluntad? Aquí la fuerza de voluntad no existe desde mi punto de vista, porque es un elemento a nivel cerebral que tiene el proceso de placer y el paciente puede decir no vuelvo a consumir, no vuelvo, y es donde yo hablo de la elección, no vuelvo a consumir porque me levanté muy mal. Y bueno, lo primero que va a hacer a la semana entrante es volver a consumir, porque su cerebro se acuerda nada más de lo agradable. Y entonces es cuando yo hablo de ese famoso problema de la elección que lo dije al principio, donde el paciente de alguna manera no tiene la capacidad de elegir, y entonces es donde en una clínica, en un proceso de tratamiento, el programa, todo esto te ayuda a elegir. En pocas palabras te dice dejar de hacer las cosas como tú quieres y empezarlas a hacer de forma diferente. Entonces tenemos que ayudar a elegir al paciente. Esa es la parte importante. Es muy interesante esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una situación de placer inmensa. Esa es la verdadera situación. Me suena, desde tu óptica médica, me suena a lo que nosotros trabajamos con los alcohólicos en los grupos de estudio y apadrinándolos a cómo les explicamos la obsesión. Así es. Y la locura que precede a la primera copa, ¿no? Porque yo pude haber estado muy mal, amanecer en el MP detenido, lleno de sangre, no me acuerdo ni siquiera qué pasó, la sangre no es mía, me empiezo a preocupar, o el carro chocado, etcétera. Y a los 3-4 días me empiezo a minimizar y decir, no estuvo tan mal, ¿no? Claro. Y no me caería mal una cervecita. Entonces tú me lo estás reflejando desde el punto de vista médico. Claro. Aquí el hecho de que tu cerebro te va a decir, y digo, el cerebro, dicen por ahí los neurólogos, si existe un neurólogo que me está escuchando, me va a entender y me va a decir que sí es cierto, pero dicen que no somos más que puro cerebro, esa es la verdad. Entonces el cerebro es el que controla básicamente todas las funciones a nivel orgánico. Y entonces aquí estamos hablando que esta situación de placer es mucho más grande, en este caso, con la sustancia, a un proceso de placer natural. El comer, el sexo, el tener que reproducirme, todo eso es importante y es un proceso de placer enorme. Pero el proceso del consumo lo rebasa y entonces es mucho mayor. Por eso es de que
¿Por qué haces esto si tienes una excelente esposa, muy guapa, un trabajo excelente, unos hijos que te quieren? ¿Por qué no te pones o no te das cuenta de este gran daño y lo que puedes perder? Y te dice el paciente, tienes razón, sí es cierto, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, sí es cierto, es muy importante, pero permíteme, y dan un trago al alcohol, o se mete en coca, o se mete en mota, o cosas de estas. ¿Por qué? Porque el placer es más grande con respecto a la sustancia. Primero es esa, y entonces esos 30 segundos que tiene para decidir el paciente. Y entonces es donde pierde esa capacidad de decisión y tenemos que ayudarle. Por eso el programa es genial, donde te dice, hoy no, solo por hoy no te metas una, porque vas a perder esa capacidad de control y esa capacidad de poder decidir. Ese es el punto. Híjole, nos estás dejando súper clara la información y esperando que les sirva a todas las personas que nos escuchan. Y yo, hace ratito me surgió una pregunta que hablabas acerca de las clínicas o estos tratamientos de contención en donde el adicto está algunas semanas interno. Y me gustaría que nos hablaras un poquito sobre cómo la función de los médicos. Me parece que ahí coincide en el programa de 12 Pasos con el tema médico, se toman de la mano para sacar adelante a un adicto. ¿Cómo lo trabajan en estos? Pues mira, primero que nada lo que hay que hacer con el paciente es desintoxicarlo. Ese es el primer punto. Trabajar con un paciente intoxicado pues es muy difícil. Definitivamente tenemos que quitar todo el efecto de una droga, básicamente a nivel orgánico. Posteriormente, hacer un proceso de contención de tipo médico-terapéutico para que el paciente se dé cuenta del por qué está en esta clínica o en estas clínicas y el por qué y el para qué y a dónde puede llegar. Y entonces que empiece a tomar decisiones. Pero por otro lado tenemos que preparar a la familia para que la familia también sepa cómo trabajar directamente con el paciente. Y en ese sentido el paciente empezarle a hacer consciente lo inconsciente. Por eso el programa nos habla de una enfermedad de la inconsciencia. Y entonces tenemos que hacer consciente lo que el paciente tiene inconsciente y en ese sentido empezarlo a trabajar. Y para eso, lógico, hay terapeutas que se especializan en eso, médicos que nos especializamos en eso, y entonces tratar de ayudarle al paciente haciéndole consciente lo que tiene inconsciente. En pocas palabras es como que su dolor lo empiece a tocar, ¿no? Realmente, pero ahora sin sustancia. Y qué herramientas tiene para poder, ahora sí que no minimizar, pero sí poder mitigar el dolor que genera el no tener una sustancia ahora y empezar a responsabilizarme del problema. También me comentabas el otro día, te escuché decir lo que esta parte de el tratamiento integral, ¿no? Muchas veces yo lo voy a hablar como experiencia propia. Yo no comía varios días, pocos líquidos, ¿no? Cuando de repente agarré la cocaína, etcétera. En este tipo de instituciones, clínicas, también se promueve este tratamiento integral en varias... Claro, ese es un hecho, donde debemos llevar un tratamiento médico, terapéutico, familiar y a nivel físico. El paciente, estamos hablando que primero que nada tenemos que habilitarlo para rehabilitarlo. Y la familia también tenemos que habilitarla con herramientas para que inicie un proceso de rehabilitación con ellos, no para que cuiden al paciente, para que se cuiden a sí mismos y lógicamente puedan tener una congruencia directamente con este paciente o vivir de forma adecuada con un paciente con una situación que piensa, siente y actúa de forma diferente. No quiero decir que esté mal psicológica o que sea un paciente psiquiátrico, no. A veces pareciese que son psiquiátricos, pero desde mi punto de vista no son pacientes psiquiátricos. No, y me imagino que vas a tener un montón de anécdotas por el estilo. Claro. Oye, Doc, bueno, quería preguntarte, ¿tú consideras tú estás en la trinchera contra la adicción, contra este tipo de enfermedad, todos los días luchando y tu opinión creo que va a ser un referente muy importante? ¿Consideras que ha estado en aumento? ¿Consideras que la edad de los pacientes ha disminuido? ¿Llegan más jóvenes? En general, ¿qué avance tiene la enfermedad de adicción en el mundo? Bueno, yo te voy a decir que exponencialmente es impresionante cómo ha aumentado el consumo de drogas actualmente. Hablo en México, donde el consumo, primero que nada, ha reducido el índice de edad. O sea, cada vez son más jóvenes, me atrevo a decir que niños. Me atrevo a decir que niños donde han empezado a consumir desde los 9 años a los 14 años ya tienen un verdadero problema de adicción. Y la otra, donde pues anteriormente se veía que
el consumo era específico o más directamente involucrando a los hombres, a los varones. Hoy por hoy me atrevo a decirte que el número de mujeres ha aumentado en forma exponencial también, donde podemos hablar hasta de 50-50, estoy casi seguro, no tengo estadísticas yo hechas reales, pero de acuerdo a las vivencias que tengo de forma diaria desde hace 33 años, podría decir que hoy el aumento en mujeres ha sido exponencial y cada vez más jóvenes, ¿no? En este caso. Y pues lógico, es una de las cosas que lógico va a hacer que sea más difícil el proceso de tratamiento, porque a veces pues no existen programas de recuperación para jóvenes y menos para niños. Ese es el punto. Entonces nosotros aquí en la clínica, una de las cosas que hacemos es el hecho de que el paciente, por así decir, el paciente esté en un tratamiento de apoyo, como viene siendo las terapias de seguimiento, programas de AA, y hacemos grupos específicos para jóvenes. Esa es una parte importante, y pues donde vienen jóvenes y pues donde vienen los no tan jóvenes a otro grupo, donde las necesidades son diferentes para cada uno. Eso es lo que tratamos de hacer el día de hoy. En general se trata de un tratamiento multidisciplinario que combina la medicina con el programa AA, con la alimentación, el ejercicio físico, pero sobre todo se le da seguimiento al paciente una vez que sale y se enfrenta a su vida cotidiana. Así es, todo esto que acabas de mencionar es la parte medular, pero creo que el primer punto es hacer conciencia con respecto a la enfermedad que este paciente tiene, para que todos estos puntos de los que hablaste empiecen a tener, lógico, un proceso de recuperación y de estructuración a nivel familiar, social, cultural y neuroadaptativo. Así de sencillo es, aceptación de su enfermedad. Perfecto. Y Doc, una última pregunta quisiera formularte. Yo he visto videos y he escuchado que a veces se confunde, no sabes uno si es realidad, mito, etcétera, de nuevas drogas sintéticas, y se habla de una droga que transforma a la gente en zombie, bueno, cosas terribles que se han estado viendo. ¿Es verdad esto? ¿Las drogas también avanzan? Sí, mira, ha habido una serie de drogas que han cambiado, efectivamente, lo que dices del zombie y todo eso, sí, efectivamente hay drogas que hoy por hoy, y gracias a Dios en México, muy raro verlos, pero sí existen. Estamos hablando de aquellas drogas del famoso cocodrilo, estamos hablando de drogas como es el famoso Watts, que es un extracto de la marihuana, estamos hablando de otras drogas que actúan directamente a nivel cerebral, generando procesos del famoso zombie, que actúan a nivel adrenérgico, generando procesos de fuerza impresionante en estas personas. Todo eso derivados muchas de drogas de diseño. Todo esto sí es cierto, han empezado a tener un alto auge, hablemoslo. Gracias a Dios en México estamos viendo un poco con respecto a lo que viene siendo el cocodrilo, lo que viene siendo las drogas del fentanés, todo esto, que ya se empiezan a ver algunas de ellas, que los derivados del fentanés, el famoso Watts, que es de la marihuana, también ya se empieza a ver con mucha frecuencia en México. Entonces todo esto ya se empieza a ver, pero sí ha evolucionado mucho, y sí me atrevo a decir, principalmente hablando ahorita en específico de marihuana y de los extractos de la misma, que generan daños a nivel orgánico muy severos. He visto procesos psicóticos severísimos en jóvenes menores de 25 años con problema de consumo de marihuana. Hombre, y luego dicen que la marihuana es naturalita. Claro, dicen que es natural y que no hace daño, y que ahora sí que nuestros ancestros las consumían con aspecto místico religioso, hoy todos son bien místicos y bien religiosos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es una de las cosas que definitivamente nos está generando problemas. Pero sí, es un problema muy, muy grande hoy. Oye, Doc, y para despedirnos, hablamos, y uno de los fines principales de elaborar estos programas es informar, pues, del lado de la prevención, ¿no? Uh-huh. Si la familia está viendo que el muchachón está encerrado, está bajando de peso considerablemente, se quedó sin amigos, ya no sale, etcétera, muestra ciertos síntomas, o si el señor, no, pues ya sabes, empieza a faltar, y lo tienen que ir a sacar constantemente el Ministerio Público, etcétera. Y nosotros lo que queremos con estos programas es, pues, informar para que se tomen medidas a tiempo. En este aspecto del tema preventivo, y ya para terminar, ¿podrías darnos un consejo, una reflexión, una referencia para darnos algún arma preventiva para luchar contra la adicción? Claro, mira, primero que nada, dicen que detrás de cada buen adicto siempre existe una gran mujer o una familia enorme que le ayuda, ¿no? Siempre.
Y me refiero, sin sonar a machismo, de una gran mujer, porque siempre están la mamá, la esposa, las hijas, todo esto son las que tienden siempre a presentarse para pedir ayuda al paciente. Esa es una. Pero lo que yo recomiendo en este caso, primero que nada, es informarnos de qué es la droga, cómo actúa la droga, los principales daños que genera una droga, cuáles son las principales drogas que hay directamente en nuestro medio. Esa es otra, pero antes, ya teniendo todos estos datos, es realmente pedir básicamente información de a dónde poder acudir para poder ayudar yo a mi familiar, sin ser yo el que lo tenga que tratar. ¿Qué tengo que hacer para poder ayudar yo a mi paciente en este caso? ¿Cuáles son las medidas a llevar yo para poder hacer que mi paciente pida ayuda? Todo ese tipo de cosas, y eso lo van a hacer con profesionales. Eso es lo importante en ese caso. Y la otra, que es para mí lo más importante, que el paciente y las familias que van a pedir esta ayuda, que no se avergüencen de esta enfermedad, porque es una enfermedad estigmatizante. Entonces, que no se avergüencen, que se atrevan a pedir ayuda, que se atrevan a darse cuenta que es una enfermedad igualita a cualquier otra, y que no se avergüencen, que hay una ayuda, que hay un proceso donde se les pueda brindar este apoyo, y que, pues lógico, si no se atreven, todo esto crece, y muchas de las veces entonces ahora sí a veces ya no hay remedio. Entonces, lo que yo aconsejo es de que se atrevan a pedir la ayuda cuanto antes y se informen de qué es la droga, cómo actúa una droga y en qué momento hacérselo saber a quienes tengamos que hacérselo saber, lógicamente, que son los hijos, en ocasiones los más vulnerables. Qué buen tip. En la información está la clave de la prevención, creo. Bueno, doctor, pues no sabes cómo te agradezco yo que me hayas concedido estos minutillos. Como te decía antes de empezar la entrevista, yo soy pedinche de profesión, entonces te quiero comprometer para que otro día me regales otra media horita, otros 40 minutos. Tú me dices, nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos hacer, claro que sí. Bueno, ¿quisieras algunas palabras para despedirte de nuestro público? Nos oyen en varios países. Pues muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este tipo de información les funcione y les sirva a alguien que esté sufriendo de esta enfermedad y que se atrevan a pedir ayuda. Espero yo que por este medio pueda haber alguna forma de que les podamos ayudar. Gracias, Doc. Cuídate. ¿Qué óvole, amigos? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado tanto como a mí. A mí la verdad me encantó esta entrevista que hicimos con el especialista en adicciones, el doctor Gerardo, buen amigo de nosotros y un verdadero especialista referente en el tema de las adicciones en la Ciudad de México. Me dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Por favor, háganme saber sus comentarios acerca de este y los demás programas. Acuérdense que tenemos el correo de espiritualidad@gmail.com para recibir cualquier tipo de comentario, y estamos pendientes también de su aprobación y comentarios en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. En esas plataformas nos pueden encontrar como Espiritualidad y Sobriedad. Espero les haya gustado, espero que Dios, de veras deseo que Dios los bendiga y que se sobrepongan a este problema si lo tienen, y si no, que se informen. Y ya saben, como siempre, les deseo mucho ánimo. ¡Ánimo! Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Y si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!